la clase. Hemos visto todo el tema de instalaciones de desagües sanitarios, es decir, los desagües cloacales y los desagües pluviales. Básicamente, lo que vamos a ver hoy es el proceso de dimensionamiento, algunos conceptos básicos de cómo se dimensionan las instalaciones de desagüe, y después algunas consideraciones a tener de estos desagües cuando tenemos edificios de gran altura. Que hay definiciones de qué entendemos por edificio de gran altura, varias, pero digamos que conceptualmente para agua la norma establece un límite de 45 metros. En este contexto vamos a empezar con lo que es dimensionamiento de la instalación de desagües cloacales. Les recuerdo que la cañería que estaba en planta baja, la cañería principal, era la que recogía todos los núcleos sanitarios de la planta baja, tomaba las cañerías verticales de desagüe de las plantas tipo, y el dimensionado va a abarcar la cañería principal, el caño de descarga y ventilación, que es la cañería vertical, y las ventilaciones. Si bien ustedes en los trabajos prácticos van a solamente dimensionar la conexión domiciliaria, digamos, esto abarca un poquito más allá. Hay diversos métodos para dimensionar las instalaciones. Un solo método, que es el hidráulico, pero para determinar el caudal, que es el punto crítico de la instalación, de todas las instalaciones, para ver que en agua también, o en aire acondicionado, determinar los caudales es, digamos, el punto que requiere un mayor análisis a los efectos de poder dimensionar correctamente las instalaciones. Los caudales van a depender, lo vamos a ver, de una serie de hipótesis o probabilidades de ocurrencia. Pensemos que descargamos un artefacto sanitario y que tiene una simultaneidad de uso. Básicamente esa simultaneidad de uso puede ser el 100% o no. Entonces, definido el tema de los caudales, vamos a poder hidráulicamente definir, digamos, determinar las secciones de las cañerías principales, el caño de descarga y ventilación, y las ventilaciones como elemento en sí. ¿Sí? Esta cuestión está de alguna manera desarrollada en las normas y gráficos. Siempre van a ver que las normas y gráficos que están en el código, en los reglamentos técnicos del Código de Edificación, se refiere a medidas mínimas en general, a edificios que tenían un límite en cuanto a su digamos, alturas, edificios de, qué sé yo, 10 pisos, una cosa así. Entonces tiene la norma algunas limitaciones. No obstante, el método reglamentario es un método aceptable y adecuado para determinar los diámetros de las cañerías de desagües con su ventilación. Hay otros métodos, métodos de factor de carga, por ejemplo, que son generalmente métodos experimentales o de laboratorio, que conforman otra manera de determinar. Cualquiera de los métodos que utilicemos, cualquiera de ellos, van a ver que en la realidad física del desagüe de mi instalación siempre es menor el caudal, siempre es menor. Siempre van a ver que cualquier método que utilicen, no importa las normas, si están fuera del país o coso, lo que se puede medir a la conexión domiciliaria siempre es menor. Por lo cual estamos, de alguna manera, cierta seguridad. El método reglamentario se basa, digamos, en establecer caudales. Caudales específicos para
pensémoslo hidráulicamente. ¿Cómo recibe mi cañería la descarga de un artefacto sanitario? ¿Sí? Puede ser brusco, o sea, puede ser instantáneo, o en forma pausada, de derrame, y en función de eso establece los caudales en litros por segundo. Si es por derrame, la pileta a lavar, bidet, canilla de servicio, 0,13 litros por segundo, y descarga brusca, como puede ser un inodoro pedestal, 0,60 litros por segundo. Bien, dicho esto, lo que hay que agregar es que cuando hablamos, vamos a hablar de una simultaneidad, pero en realidad la norma me está acotando también que el núcleo sanitario que yo considero, voy a considerar un solo artefacto en funcionamiento, el más desfavorable. ¿Qué quiero decir? Baño, un baño, ¿sí? ¿Cuál es el artefacto, digamos, que produce una mayor descarga, una mayor cosa? El inodoro pedestal. Entonces, de un baño tomo un inodoro pedestal. Esa cuestión está salvada. Ahora bien, ¿cómo valoramos la simultaneidad? La simultaneidad es un elemento totalmente aleatorio, es decir, en un edificio se pueden descargar todos los inodoros en un determinado momento o en distintos momentos. Entonces, la norma me está diciendo que en general para evaluar los caudales es una buena fórmula para determinar la raíz cuadrada de la cantidad de artefactos por el caudal de ese artefacto. ¿Sí? Básicamente es esto. Ahora, nosotros, como profesionales, tenemos que hacer alguna reflexión respecto a este punto. Es decir, para un edificio, esta fórmula, la fórmula de caudal total, ¿sí? Considerando la descarga de derrame y la descarga de artefactos bruscos, es, digamos, aceptable. Ahora yo planteo, digo, es lo mismo para un club, es lo mismo para, digamos, un establecimiento penitenciario, es lo mismo para, no sé, otro tipo de uso, donde la simultaneidad del artefacto, ya sea de descarga brusca o de derrame, es prácticamente en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una unidad carcelaria o militar o qué sé yo, es muy probable que el uso de las duchas sea, el coeficiente de simultaneidad sea 1. Entonces, tengo que, independientemente que la norma me está estableciendo esta fórmula, que es buena, excelente, digamos, yo tengo que tener en cuenta como profesional y analizar esta situación de simultaneidad. ¿Alguna duda? Bien. Dicho esto, pasamos a la otra forma que también me permite de alguna manera, vamos a ver más adelante, alguna forma de lograr obtener, digamos, otros valores que la norma de normas y gráficos de obra sanitaria no están establecidos, sino están establecidos como medida diámetros mínimos. Entonces el factor de carga es sencillo, establecen valores de acuerdo a lo que han establecido en un laboratorio. Por ejemplo, un baño completo, con válvula de inodoro, le pone un valor de factor de carga 8. No importa si podemos coincidir o no. Inodoro a válvula, 8. ¿Qué me está diciendo? Que dentro de este núcleo sanitario de baño completo, el que está considerando en realidad es el inodoro con válvula de descarga. ¿Sí? Y así podemos tomar cualquier artefacto, si un inodoro con depósito automático, el factor es 4, pensemos a válvula, la descarga es brusca y simultánea, la diferencia que hay con el inodoro de depósito automático, que lo toma como el 50% de factor de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una cañería que soporta un coeficiente de factor de carga 200, bueno, tendré tantos inodoros válvula
pero el doble de la cantidad de inodoros de depósitos automáticos, ¿sí? Para lo que es, por ejemplo, descarga por derrame, establece valores menores, ¿sí? En función de eso, hay tablas que vamos a ver que definen de alguna manera la capacidad de la cañería en función del diámetro y la pendiente en caso de la cañería principal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. El método reglamentario nos lleva a, de alguna manera, una vez que tenemos determinado caudal, determinar, digamos, la sección. ¿Sí? La fórmula de Manning me está diciendo, bueno, aplicando hidráulicamente, la fórmula de Manning lo que me está diciendo que la velocidad en función de la pendiente tiene función de la rugosidad y del radio hidráulico. Les recuerdo que el radio hidráulico era la sección mojada sobre el perímetro mojado. Es decir, recordemos que los desagües cloacales tenían que tener la parte superior libre a los efectos de evacuar los gases, de barrer esos gases con el sistema de ventilación. Entonces podemos establecer un tirante, no importa cuál, lo vamos a ver ahora, y en función de eso establecemos el radio hidráulico. El radio hidráulico es calcular esta sección por el perímetro mojado, ¿sí? La norma me da una única tabla, ¿sí? Donde para un determinado material, en función de la rugosidad, y habla de radio hidráulico de 0,25, una sección llena, ¿sí? Y también radio hidráulico para otra sección un tanto distinta. Pero siempre está hablando de sección hidráulicamente llena, ¿sí? En función de las pendientes. Bien. Bueno, si nosotros determinamos, por ejemplo, para el PVC, un ejemplo, que tiene un coeficiente de rugosidad de 0,09, el radio hidráulico, vamos a ver que dejando un 70% en la altura en función del tirante, tenemos mayor evacuación de gasto de caudal del líquido. Quiere decir que si tomamos las tablas, no solamente en cuanto a esto que les hablé de que los caudales en la realidad física son menores a los que nosotros podemos determinar vía reglamentaria, además, si la cañería en realidad trabaja como debiera trabajar, la sección, digamos, teniendo un tirante hidráulico, evidentemente la erogación del gasto es mayor, ¿sí? Acá vemos a sección llena 15 litros por segundo, mientras que en polipropileno 18 litros por segundo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. El método de factor de carga me está diciendo que era lo que yo hablaba. Es decir, en función del diámetro me permite, en función de una pendiente, la capacidad de carga que tiene esa cañería, ¿sí? También establece para horizontales, en función del diámetro, columna hasta 3 pisos, columna más de 3 pisos, en función del diámetro. Si nosotros se nos ocurriera realizar una comparativa, a ver cómo estamos con ambos métodos, vamos a ver que la norma establece que para una cañería de diámetro de 100 puede recibir 50 inodoros pedestal con depósito, ¿sí? Y 28 inodoros pedestal con válvula, ¿sí? Válvula en la que tirábamos y la descarga brusca. El factor de carga, ¿sí? Me está diciendo que para una columna de más de 3 pisos, ese factor, esa capacidad de carga para un diámetro 100 o 110 es de 500. Esta diferencia, ¿sí? Si la llevamos, vamos a ver que 28 inodoros pedestales por el coeficiente
¿sí?, de descarga, la válvula, si recordemos que era 8, por 28 me da 224. 50 inodoros pedestales con depósito, de descarga más lenta que la válvula, me da un factor de 6, 300. Vemos que estamos por encima de la seguridad, la capacidad que tiene, digamos, el método de factor de carga. Entonces, digamos que la instalación dimensionada por lo que dice la normativa, digamos, siempre vamos a estar por el factor de seguridad. Esto, en la realidad, a veces van a ver en los conjuntos habitacionales, que la realidad es sobrepasa. Se van a ver que las cañerías están funcionando casi llenas y a un nivel en la boca de registro. Se lo pueden observar en la calle si alguien se para cuando están haciendo limpieza de las redes. Bien. El otro tema es el tema de determinar el caño de descarga y ventilación. La norma, si ustedes ven la norma, van a ver que en general, si bien dice que fija las dimensiones mínimas, siempre está hablando de cañería de 100, de subsidiaria de 50, y no avanza más allá. Hubo alguna vez una propuesta de modificar esta cuestión y llevarlo a un dimensionamiento hidráulico como debe ser, ¿sí? Pero el caño de descarga y ventilación, para dimensionarlo, que no es 100, es decir, 100 para un edificio de, no sé, 20 pisos, o 30 pisos, de acuerdo a lo que colecta cada piso, puede ser insuficiente. Entonces hay una fórmula, Willie-Eaton, donde me determina en función de la rugosidad del material de la cañería, el radio, es decir, el nivel de llenado de esa cañería, y el diámetro de esa cañería, determino el caudal de capacidad de descarga que tiene esa cañería con ese diámetro, con ese material, ¿sí? Bien. Esa relación, pensemos que es un caño de descarga y ventilación, quiere decir que cumple funciones de ventilación, por algún momento, si bien físicamente no están así, tiene que dejar un espacio para que pueda ventilar. Esa relación está limitada a un 33% o a un 25%. Entonces, en función de eso, yo puedo determinar, en función de ese llenado, puedo determinar los litros por segundo que es capaz de descargar la cañería con ese material, con ese diámetro, una cañería vertical. La aplicación de la fórmula es muy sencilla. Y en función del material, nosotros podemos determinar. Como les dije, las ventilaciones, en general la subsidiaria, que es un tema que es un poco más compleja, pensemos que la subsidiaria en sí, lo que a usted le está diciendo es que están poniendo los ramales horizontales piso a piso a nivel atmosférico, ¿sí? Entonces tienen que cumplir con cierta relación de evacuación o de permitir ingreso de aire para no romper el sifón hidráulico del piso que está tratando. Lo mismo que las cañerías que a veces son de ventilación, que son necesarias, en función de la cantidad de inodoros que pueden descargar en un ramal, ¿sí? Está limitado, la norma me limita a esto que estuvimos hablando, de 28 inodoros con descarga brusca, o el inodoro común a 50, para una cañería de 100. Si no, tengo que ventilar y cumplir las normas de ventilación, además, ¿sí? Bien. El método de factor, la norma, lo único que me está diciendo es para la subsidiaria 50, ¿sí? Y no establece
ningún tipo de determinación de los diámetros más allá del caño de descarga y ventilación de 100 y la ventilación secundaria de 60. ¿Sí? Pero el método de factor de carga sí me está estableciendo en función del diámetro, el factor de carga que puede tener, supongamos que sea 100, tiene un factor de carga de 100 esa cañería, o de 200, de 500, la longitud que yo puedo desarrollar mi ventilación o mi subsidiaria en función del diámetro. Entonces, interesante ver en esta tabla que el diámetro de la columna es 100, el caño de descarga y ventilación, y que podemos llegar a tener el equivalente en ventilación de 100. No es menor esto que estamos hablando, porque nosotros siempre decimos que 60. Yo tengo 100 con un factor de carga mínimo, esa longitud puede llevarse a 30 metros, que son 10 pisos. Yo tengo que desarrollar esta ventilación por encima de los 10 pisos, evidentemente tengo que pasar a un diámetro siguiente. ¿Está claro? Es simplemente para que tengan una noción. Esto no lo van a aplicar en los TP. Eso quiero aclarar. Bien. Dicho lo del dimensionamiento, ¿sí? De la forma de dimensionar, la forma de aplicar, cómo determinamos el caudal, la simultaneidad, cómo la tenemos que considerar la simultaneidad de uso, todas estas cuestiones que parecen triviales y al momento de resolver tenemos que tenerlas en cuenta. La otra situación que se nos puede presentar son edificios en altura. Bueno, acá en la definición de edificios en altura podemos, como dije, sentarnos y charlarlo, porque va a depender de la descarga a cada piso, va a depender del tema de las cuestiones de energía. Pensemos que estamos descargando un caudal de agua que va a través de toda la cañería vertical y llega a la cañería principal, descarga la cañería principal. Entonces, toda esa cuestión que comienza con una pequeña energía, termina, digamos, un nivel, por ejemplo, de 20, 30 metros, con una energía importante. Yo le digo, por experiencia, en un edificio de 10 pisos, estamos hablando de 10 pisos sencillo, la descarga de una azotea en forma brusca implicó que en la planta baja el inodoro, la curva que tenía se desplazara e inundara todo el departamento de planta baja. Así que estas cuestiones de manejo de energía hidráulicamente tienen que ser consideradas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay algunas cuestiones que estuvimos hablando de la descarga en sí y las consideraciones en las ventilaciones que modifican un poco a lo común que pueden desarrollar ustedes en los proyectos que le han tocado de los edificios. ¿Qué quiero decir? Primer punto, yo tengo que esa energía de descarga, tratarla, la vamos a ver. El otro punto es cómo hago para que estas presiones que están bajando hidráulicamente, estas descargas bruscas que están bajando por toda la cañería, logren, recordemos que la subsidiaria está para poder absorber la succión o la presión por las diferentes columnas que desaguan, si se comprimía o expandía. En función de eso, yo ponía esta subsidiaria a los efectos de no romper los sifones hidráulicos de piso que pudiera ser afectado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que vamos a buscar algunas soluciones. Pero esta energía, cuando los edificios empiezan a ser en altura, empiezan también a tener problemas la subsidiaria, el manejo de eso. Entonces, van a ver que es atendible o que es conveniente hacer un ramal entre medio de 7, 8 pisos, cada 7, 8 pisos, hacer en el medio de la columna de descarga un aliviadero, un alivio.
de esas presiones y unirla a la cañería vertical subsidiaria. Esa es una cuestión que podemos aplicar a estos edificios de altura. También, cuando hacemos estos desvíos de energía, para reducir la energía, también el ramal tiene que ser ventilado. No es el reductor de velocidad, tiene que estar ventilado a los efectos de que esta energía que está bajando y pasa por acá y viene otro, pueda no afectar, digamos, el piso inferior. Entonces, necesito en este ramal ventilar también, agregar, unirlo a la subsidiaria. Estamos viendo que estamos agregando caudales de aire o de gases o lo que sea a la cañería vertical subsidiaria. Después, por otras soluciones que también, con el mismo criterio que estuve hablando, son la conexión en la parte inferior del primer piso que toma la descarga. ¿Sí? Es importante, recordemos que el primer piso nacía la subsidiaria y directamente se transformaba en el vertical. No teníamos una conexión por debajo de ese piso a la subsidiaria. Pero pensemos que estamos viniendo de 20, 30, 40, 50 pisos, con la energía que esto llega, a pesar de que aplicar los reductores de energía, cuando llega, evidentemente tenemos presiones que van a pasar a la cañería principal, es decir, la cañería que toma todos los artefactos en la planta baja y los verticales. Entonces es conveniente también llevar la subsidiaria en la parte inferior. Bien. Por último, en cuanto a ventilación, habíamos dicho que el último piso no necesitaba tener la ventilación subsidiaria. ¿Por qué? Porque del piso de arriba no venía ninguna descarga. Entonces, ¿para qué quiero unir a la subsidiaria si no viene ninguna descarga? No voy a tener ni compresión ni succión. Bueno, esto es cierto hasta determinado punto, determinado nivel de altura, a 10 pisos, 15 pisos. Más allá empezamos a tener, por las bajadas, succiones que pueden llegar a afectar el último piso. Entonces, eso es necesario unir también a la subsidiaria de ventilación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O estoy desconectado o no hay duda? Bien. No, se entiende perfecto, profe. Te escucho. Se entiende perfecto. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, digamos, de la descarga esta que estamos hablando, de esas descargas que se van formando, digamos, émbolos importantes o columnas importantes de desagüe y que empiezan a adquirir velocidad. Empiezan a adquirir velocidad y yo necesito de alguna manera evitar que esa velocidad influya. Acá en la foto hay un desvío, ahora vamos a verlo, que es el desvío, y esto a 45, me permite reducir esa velocidad. Acá vemos la ventilación, ¿sí? La subsidiaria, la ventilación. Acá hay un conflicto, digamos, que la foto no está resuelto. ¿Sí? Yo digo, pensemos siempre hidráulicamente. ¿Sí? Si yo tengo una columna con una energía importante, cuando llega una curva, evidentemente esta descarga y esta descarga tienen un conflicto hidráulico para entrar. Hasta que no pasó la columna no pueden descargar. Esta situación no puede estar dada en una obra. Debe bajar a 45 y la cuestión resuelta de esta manera. ¿Sí? Se resolvió así, están las fotos así. ¿Cómo lo resuelvo? Evidentemente yo reduje la energía, hago una bajada independiente y la uniré más abajo. ¿Sí?
y tengo resuelto mi problema. Acá yo voy a tener conflictos en mi descarga del inodoro, sobre todo por la cercanía, y tengo un problema serio. Por eso yo le digo, en las obras, en el proyecto, en los proyectos, en general plasman algunas cuestiones que en las obras se resuelven de alguna manera. Es importante que tengamos claro los conflictos hidráulicos cuando tengamos que resolver desagües tanto locales como pluviales. Bien, acá vemos la foto un poco más desarrollada, ¿sí? Ven el desvío, el engrampado, que es muy importante. Pensemos que estamos reduciendo la energía. Si yo no tengo esto bien engrampado, este codo se corre, se empieza a correr. Todo eso. Y acá tengo la ventilación de la subsidiaria, ¿sí? Que en este caso es de 60. Pero miremos al lado la cañería vertical, que es la vertical de la subsidiaria, que tienen la misma dimensión que el caño de descarga y ventilación. Es decir, acá yo estoy, que era lo que yo le decía, estoy sumando, hasta que llega un punto en que se equilibran tanto el caño de descarga como el vertical de la subsidiaria. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a pasar a ver algún conflicto de lo que son los desagües pluviales. ¿Sí? La norma, ¿qué les dice a ustedes? Que tomen la superficie de captación horizontal. Bien. Esto es cierto hasta determinada dimensión. ¿Sí? Pensemos, propongamos un edificio que tiene 50 metros por 100 metros de altura, 25 de ancho, que tiene a la línea municipal 25 metros, y esto es vereda, y esta sería la azotea. Entonces a mí me está diciendo la norma, usted tome la azotea, ¿sí? Y tome la superficie de desagüe de la vereda. Tengo un valor, tantos metros cuadrados. Bien, ¿cuál es la lluvia de 10 años, promedio, qué sé yo? En este caso, 0,12 metros por hora, lo multiplico y tengo que desaguar en total a la calle, ¿sí? 300 metros cúbicos hora. Ahora, la realidad de la lluvia, cae vertical siempre, si tenemos problemas, no. La realidad es que va a ser afectada los paños que yo tengo de conflicto. Imaginemos que tenemos una lluvia, por ejemplo, con una inclinación a 45 grados, quiere decir que toda esta fachada de 50 por 50 está recibiendo agua. Yo estoy en el edificio, quiero salir y no voy a poder salir con esta lluvia, intensidad de lluvia. Va a ser un golpe importante. Entonces, es interesante ver, un poco lo dio el ingeniero, Federico Trimarco, en función de desarrollar realmente la fachada que afecta en función de los desagües. Hay que hacer una comparación entre la horizontal y esta cuestión, la 45, habría que ver el viento, cuál es la inclinación que tienen la ubicación en lugar preferencial durante la lluvia, y en función de eso determinar esta superficie que va realmente a afectar y llegar a mi cordón vereda, y tomarla adecuadamente mediante desagües para ese fin. Entonces veamos en este caso. Si la lluvia es a 45, la superficie, esta que era horizontal, se reduce, porque son 17, pero estoy tomando la fachada y me da un total de 5.000 contra 2.500. Si yo tengo un doble superficie de captación de agua para eliminarla al cordón. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo el doble de metros cúbicos a desarrollar. Evidentemente, mi azotea de desagüe, la peor situación más desfavorable va a ser la horizontal. ¿Sí? ¿Está claro? Pero cuando yo estoy hablando de desaguar
todo el agua que cae por esta fachada y la recibo acá, evidentemente tengo que considerar esta situación más desfavorable para poder evacuar toda el agua a la cordón vereda sin afectar la circulación. ¿Alguna duda? Bien, acá está el promedio, que esto es interesante también tenerlo en cuenta, en función de determinar los caudales mes a mes que mi edificio pueda recibir para valorar la necesidad de agua de recuperación de agua de lluvia, ¿sí? Es decir, recordemos que yo puedo utilizar para lavado, para riego, y tengo una necesidad mínima. Bueno, yo mes a mes voy a poder determinar en el año que yo esté considerando el caudal, si es probable que yo pueda captarlo para producir el uso que yo estoy determinando, o directamente voy a tener que agregar, aportar agua potable. Bueno, después el caudal, ya lo vieron, lo Federico Trimarco, que la superficie, en función de la intensidad de lluvia, el coeficiente de escorrentía, que en general el coeficiente de escorrentía, aunque ustedes tengan terreno absorbente, van a ver que es conveniente tomar siempre un valor 1, porque el gobierno de la ciudad le va a considerar que eso a futuro usted lo pueden sellar, es decir, poner material, y la dificultad que tiene la ciudad de Buenos Aires es el ingreso de agua en determinado momento. Entonces, cuando nosotros declaramos que es absorbente, el agua va a tener un retraso a llegar al cordón, si yo no la capto. Entonces hay zonas críticas donde no le permiten tomar ese coeficiente de escorrentía. Bien. La capacidad, van a ver que está dado en los caños de lluvia, los distintos fabricantes le van a establecer en función de los caudales, la precipitación, eso no es ninguna dificultad. Bueno, para cerrar, digamos, trasladamos la problemática que teníamos en un edificio de altura en desagües cloacales a, digamos, el tema de desagües pluviales. Entonces, antes nosotros podíamos descargar los balcones directamente al conductor. Esto la norma en realidad está estableciendo que la recuperación de agua de lluvia sea de balcones y de azotea. Hay un conflicto con el tema de tomar los balcones porque no están exentos de que alguien baldee o lave o mande elementos, aguas jabonosas, al depósito de agua de lluvia, ¿sí? Entonces, esta cuestión en la legislatura no se tuvo en cuenta, pero es importante destacarlo, tenerlo como cuestión. Van a ver que ustedes van a tener alguna problemática, lo mismo que pasa con los desagües cloacales, que estos desagües, el conductal, cuando desagua al cordón, va a depender de dónde estamos, cómo estamos en el lugar. Si el lugar es inundable, imaginen cómo mi cañería horizontal va a salir al cordón. Entonces es importante tener en cuenta esta cuestión a los efectos de no encontrarse con un problema de que se les inunde toda la planta baja. Entonces esta cuestión hay que analizarla desde este punto de vista, poner dentro de tanto la cañería de los desagües cloacales o de desagües pluviales un elemento que impida, digamos, el ingreso de tanto el agua de lluvia hacia mi predio o los desagües cloacales cuando están las cañerías, las redes inundadas que afecten a mi instalación. Bien, dentro de los que son cercanos, los desagües son cercanos a
mi salida a la línea municipal, evidentemente yo tengo que reducir esa energía. ¿Sí? Tengo que reducir esa energía. Y en función de colocar algún elemento, boca de desagüe tapada, como vieron, o el ramal pantalón, que es, digamos, un reductor de energía. ¿Sí? También es conveniente, dentro de lo que yo hablé de una zona inundable, que independizar los balcones, por lo menos del primer piso y del segundo, si es posible, con otra bajada. ¿Por qué? Porque al tener una obstrucción, esta cañería vertical lo primero que va a hacer es inundar el balcón del primero o el balcón del segundo. Así que es conveniente cuando tengo zonas que tienen problemas de inundación, hacer esta disquisición dentro de los desagües. Bien, los desagües, como dijimos, de azotea, canaleta, van a un tanque de recuperación, al reservorio de agua pluvial. Pero tenemos en edificio de altura también estos desvíos para reducir la energía. No tendremos el problema de ventilación, pero tendremos estos desvíos. Siempre, igual que los desagües cloacales, tengo que poner acceso para poder limpiar y la posibilidad de desobstruir. Si bien en los desagües pluviales no es obligatorio, es conveniente. ¿Sí? Lo tendremos que tener como una obligación. El otro tema son los desagües en altura, también cuando yo tengo desagües en forma vertical en los balcones. Es lo mismo que pasa con la cañería del desagüe horizontal de los pisos de cloaca. Tenemos un problema que tenemos que colocar esa instalación, digamos una cañería de ventilación subsidiaria que me permita evitar que las aguas que están bajando inunden los balcones por los que está pasando o absorban agua más de lo que corresponde en función del desagüe que está